Partido Popular es heredero directo de Esperanza Aguirre, a la que recordamos porque hizo desfilar a todo su gobierno por Soto del Real, por la nauseabunda persecución política a Luis Montes y porque pretendió convencer a los madrileños de que para tener un hospital moderno había que ceder suelo público a empresas privadas y entrampar las cuentas de la Comunidad de Madrid para 50 años en un modelo carísimo, ineficiente y con peores resultados en salud. Esta trola fue la excusa para iniciar la privatización de la sanidad en Madrid, como si desde la gestión pública no se pudiera construir. Es tan evidente que aquello era mentira, que es que ni siquiera la mantiene el Partido Popular actual. Para construir el nuevo Hospital 12 de Octubre o para la futura reforma de la Paz no han recurrido a ese modelo porque era simple y llanamente mentira. Ahora bien, el Partido Popular siempre necesita lanzar ese mensaje de que lo público es malo, viejo y cutre y lo privado es nuevo, moderno y bueno. Se olvidan de que lo público solo está viejo y abandonado cuando lo gestionan ellos. Mientras en la izquierda reivindicamos el principio de justicia y que todos los madrileños deben tener garantizados unos servicios públicos modernos y fuertes, la señora Ayuso reivindica el valor de la caridad, porque para ellos la imagen de lo público es un sistema de beneficencia al que solo van los pobres porque solo se merecen las migajas y lo que sobre. Ahora que si hablamos del nuevo Hospital 12 de Octubre, hay que hablar del desastre que ha supuesto su apertura. Desde las goteras en los cuartos de guardia, a los váteres hasta atascados porque estaban mal construidas las bajantes, que aquí hay que darle que algo le pasa al Partido Popular con las reformas, seas la de los hospitales o la de los áticos, que se les atascan las bajantes sistemáticamente. En cualquier caso, esos múltiples problemas de construcción tienen que ver con que a la consejería lo único que le ha preocupado del nuevo hospital es que la empresa a la que le concedieron la construcción sacara el mayor beneficio posible. El resultado, como era para un hospital público, pues les daba más igual. Si hablamos de la reforma del Hospital La Paz, si es que esta vez es verdad, porque en la primera legislatura de Ayuso ya 17 millones de euros que iban gastados en la otra reforma de La Paz los metieron en un cajón y decidieron tirarlos a la basura, ahora nos anuncian la flamante Ciudad de la Salud. ¡Ojo! Que la última vez que nos anunciaron una ciudad que fue la Ciudad de la Justicia, aquello no salió muy bien. Terminó en un agujero de 40 millones de euros para el contribuyente madrileño y con un ex vicepresidente de Esperanza Aguirre, el consejero Prada, condenado a 7 años de prisión por prevaricación y malversación. Señora consejera, yo le diría que tenga cuidado porque el factor que mejor predice la conducta futura es la conducta pasada y el Partido Popular ha sido muy consistente en esta línea, a ver si se la van a liar. Aún así, yo tengo que decir que no termino de entender esta obsesión de hablar de infraestructuras aquí, porque al menos hay que reconocerle al Partido Popular que algo de interés en construir tiene. Pues si algo tiene el Partido Popular son amigos en el sector de la construcción y en Soto del Real, que en este caso pues es una rueda que funciona como una correa de transmisión, ¿no? Cuando hay pelotazos y comisiones a mano, ellos son insuperables. No hay más que ver la sala de prensa del Zendal y otros tantísimos ejemplos. Pero lo que es la sanidad pública en sí, solamente les interesa cuando pueden servirle a las empresas amigas para parasitar y sacar beneficios. Esto se ve en las mismas infraestructuras. No hay más que comparar el estado del Hospital Universitario de Móstoles, 100% público, que se cae a trozos y lleva años y años y años postergándose su reforma, y el Hospital Rey Juan Carlos del Grupo Quirón, que ha tenido barra libre de reformas desde el principio, porque todo en el Servicio de Madrileño de Salud funciona así, para que la experiencia en la sanidad pública sea lo más penosa posible. Si es por las instalaciones o por las listas de espera, da igual, la cosa es que los pacientes se quieran ir a los hospitales de gestión privada. No hay derecho a que un hospital puntero como el Clínico necesite obras permanentes por instalaciones deficientes, hasta el punto de que el agua en el Alasur no se puede beber por el estado en el que están las tuberías. La temperatura de las cocinas es insoportable para los trabajadores. El aire acondicionado de las habitaciones falla sistemáticamente, esto no solo en el Clínico, en todos los hospitales grandes por mala inversión en mantenimiento, y hay fallos continuos en los ascensores que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes. Yo no sé, señora consejera, si recuerda usted el accidente de Valme de hace unos años. Cuando pasan esas cosas luego todo son ayes, pero la manera de evitar ese tipo de accidentes y ese tipo de situaciones catastróficas es invertir en mantenimiento y infraestructuras, cosa que ustedes pues no hacen. La Comunidad de Madrid es la que menos gasto sanitario por habitante hace de toda España y una de las traducciones es instalaciones viejas y mal cuidadas, porque a la consejería le importa bastante poco la gente que está dentro de los hospitales y centros sanitarios públicos. Por eso no se puede beber agua en el Clínico, por eso en Mejora del Campo en el centro de salud pasan consulta a 33 grados. Esta política profundamente rácana de descuidar lo más esencial, como es el confort térmico básico, no es solamente en las infraestructuras. Ojo, la consejería decide ahorrar en lo más ridículo. ¿Saben ustedes, señorías, que para ahorrar la consejería ha decidido cambiar de marca de los pañales para adultos de los pacientes ingresados y los han cambiado por una marca de mucho peor calidad que se rompe sistemáticamente y en concreto en los pacientes obesos es muy habitual que tengan fugas y acaben empapados en orina y heces?
¿A alguien le parece razonable ahorrar en pañales para adultos de pacientes ingresados? ¿Hay una imagen que defina mejor la racanería de esta gente cuando gestionan lo público? Pero, ojo, que no es solamente con pañales. Desde que en atención primaria una enfermera solicita material para una herida crónica para hacer las curas, hasta que recibe ese material pasan del orden de 2 meses. Y mientras tanto, esa herida está mal atendida y mal cuidada. Y es que el problema es que ni siquiera es solo la racanería. Mejorando el presupuesto se arreglarían bastantes cosas. Pero es que, si volvemos a las infraestructuras, aquí el problema es que tenemos una política de infraestructuras basada en el cuadro de Magritte, el de ceci n'est pas un type. Ya hemos tenido que explicarles varias veces que un solar en el que pone aquí habrá un centro de salud no es un centro de salud. Pero es que si en esta legislatura llegan a construir alguno de los centros de salud que nos deben a los madrileños, pero no ponen dentro personal sanitario que trabaje haciendo atención primaria, sigue sin ser un centro de salud. Ceci n'est pas un type non plus. Frente a esto, ojo, que la consejera siempre sale con lo de que faltan profesionales, olvidándose del detalle de que España está por encima de la media de la OCDE en médicos por habitante. Pero es que si Madrid fuera un país, sería el país de la OCDE con más médicos por habitante. Donde no están los médicos, en Madrid, es en atención primaria por las malas condiciones de trabajo. Pero en esto hay que darle una consistencia ideológica al Partido Popular. Con vivienda, y lo hemos escuchado varias veces hoy, bastante bochornoso, por cierto, con vivienda ellos dicen, hay que construir, porque la vivienda es muy cara porque faltan viviendas, no hay. Claro, yo si abro Idealista y busco casas para alquilar, en efecto, faltan. Pero claro, si abro Airbnb, ahí están todas esas casas que faltan. Con los médicos pasa exactamente lo mismo. En todo Móstoles, que tiene 200.000 habitantes, no hay ni un solo psiquiatra infantojuvenil en la sanidad pública. Pero si en Móstoles busco médicos, psiquiatras infantojuveniles en ejercicio privado, ahí encuentro un montón. Es exactamente lo mismo que con Idealista y con Airbnb, por una mala política de contratación de la consejera de Sanidad. Esto pasa con absolutamente todo. Allá donde el Partido Popular debe desde hace décadas un centro de salud, un centro de especialidades o un hospital, ahí aparece un mapa repleto de logos de Sanitas, de Vitas y de cualquier empresa privada dedicada a la salud. No hay imagen que defina mejor para quién gobierna el Partido Popular. Es que es manzanas vendo, peras traigo, y hay una frase de un líder suyo, no sé si les sonará, porque a usted le encanta poner títulos de cuadros y de libros, como si fuera la única que ha leído en este mundo, que es que cuando la realidad choca con las ideas, se prescinde de la realidad, y es lo que les pasa a ustedes, porque la realidad de la Comunidad de Madrid es que Isabel Díaz Ayuso tiene un programa claro que ha pensado en el madrileño. Desde el Partido Popular habitual ya van varias veces en el Pleno y en comisión que me acusan de ser repelente por intentar ser pedagógica, pero es que luego escucho a la portavoz de Sanidad del Partido Popular decir que la esperanza de vida se debe al horario de apertura de atención primaria y claro, es que, en fin, algo me dice que no la voy a ver yo de docente en la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins. Algo me lo dice. Señora consejera, ¿sabe cuál es el problema? Mire, que esta tarde los vecinos de Comillas se van a manifestar porque llevan décadas esperando un centro de salud y no es casualidad que pase eso. No es casualidad que los vecinos de Abrantes estén horrorizados porque habían empezado las obras de su centro de salud y de repente estén paralizadas. No es casualidad que los 25.000 vecinos que viven en el Cañaveral no tengan centro de salud y tengan que desplazarse 10 kilómetros para ir ahí y que tengan que estar haciendo movilizaciones para reclamar los servicios públicos básicos, como si fuera esto la época, no sé, de las guerras del pan o de la época en la que las amas de casa de Móstoles tuvieron que encerrarse para reclamar una guardería. Cosas todas que pasaron antes de la democracia. Es bastante peculiar, señora consejera, que en democracia tengan que seguir pasando esas cosas. No es casualidad que los vecinos de Vallecas lleven 17 años esperando el paso de Santa Eugenia para poder acceder al Hospital Infanta Leonor y que no tengan que tardar 30 minutos en hacer un trayecto de 150 metros. El problema es que como parece que en esa obra nadie de su entorno se va a llevar un pelotazo suficiente, pues a los vecinos de Vallecas les importan ustedes bastante poco. No es casualidad que sitios como Colmenar, Aranjuez, Paracuellos, Rivas, Tres Cantos, Getafe o Fuenlabrada necesiten desde hace tiempo un nuevo centro de salud, nueva dotación de profesionales porque sus poblaciones han crecido muchísimo y la dotación de servicios públicos la tienen ajustada a la población que tenían hace 20 años. No es casualidad que a los PAUs lleguen los servicios públicos décadas después de que lleguen los vecinos y llega la gente y que eso pase más en los municipios del sur y el este de Madrid, donde vive la gente que vive de su salario, la gente a la que no le regalan áticos, la gente que no tiene en su familia gente que les dé decenas de pisos en herencia, que no tiene gente que les dé un piso a cambio de un soborno al Grupo Quirón. En general son lugares donde vive gente normal. Señora consejera, ¿por qué no se plantea usted gobernar un poquito más para la gente normal y dejar de gobernar para Quirón, para los fondos buitre, para las empresas y para los pelotazos?
La valoración de lo que hacen los equipos de inspección en las residencias es muy positiva. ¿Van a ustedes a hundirles como están haciendo con los geriatras? Gracias. A ver si me da tiempo. Señora Dávila, el 12 de marzo la señora Ayuso dio una rueda de prensa para explicar el plan que habían hurtado junto con el señor Burgueño. En la mesa de esa rueda de prensa aparece usted. Se lo vuelvo a repetir, pidan perdón a las víctimas de sus protocolos de la vergüenza. ¿Qué valoración podemos hacer de sus inspecciones en las residencias? Nosotros lo tenemos claro. Sus inspecciones apenas existen y cuando existen no funcionan. Si realmente sirvieran de algo sus inspecciones, no tendríamos que ver residencias como la de Navas del Rey, con personas mayores con sarna y viviendo en una suciedad inmunda. Pero lo que llama la atención es que después de 4 inspecciones por parte de su consejería, esa residencia seguía teniendo su autorización para poder cuidar a las personas mayores. ¿Cómo pueden permitir esto y cómo no se les cae la cara de vergüenza? Pero esta situación no es de ahora, ni mucho menos, es una situación que ustedes arrastran desde hace décadas. Señora Dávila, ¿recuerdan las actas de las inspecciones que realizó la Policía Municipal durante la pandemia y que la señora Ayuso trató de ocultar? Actas que describían verdaderas escenas de horror, como en la residencia Mirasierra, donde vemos una directora que se derrumba y pide apoyo psicológico para toda la plantilla laboral, y en la que de los 69 fallecidos, 60 murieron en la propia residencia. O como en la residencia Nuestra Señora del Camino, en la que los trabajadores manifiestan la urgente necesidad de mascarillas y de EPIs, mientras el novio y el hermanísimo de la señora Ayuso se lo llevaban crudo de millones de euros de la venta de mascarillas. O como en la residencia Geriasa, en la que de los 33 fallecidos, 31 murieron en la propia residencia y donde la misma directora dice, si se hubiera podido derivar al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, para que luego vengan aquí a mentir y decir que los protocolos de la vergüenza no existieron o que solamente fueron un borrador. 200 actas que ponen de manifiesto el abandono de las personas mayores por parte de la señora Ayuso, pero también por parte de usted como número 2 y viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Y ahora sabemos por sus exaltos cargos y por el propio señor Burgueño, asesor de Ayuso, que las residencias no solamente no estaban medicalizadas, sino que ustedes las desmedicalizaron enviando a los médicos a otros recursos como al IFEMAS, Hospital Milagro. Ustedes abandonaron a su suerte a miles de personas mayores y las dejaron morir sin asistencia médica en las residencias, señora Dávila. Señora Dávila, mire, aprendan de sus errores, pidan perdón a los familiares de las víctimas y asuman las responsabilidades de su nefasta gestión, porque por más numeritos que monte la señora Ayuso y por más que desprecie las lenguas cooficiales de este país, en todas ellas sus protocolos tienen el mismo nombre, que es 7.291. Le pregunto, ¿qué mejoras para los madrileños ha conseguido en la conferencia de presidentes? Gracias, señorías. En la conferencia de presidentes nadie, puesto que se convocó para tapar la corrupción del Gobierno. Gracias. ¿Qué fue a hacer a la conferencia de presidentes? Díganos, ¿a qué fue a Barcelona? Usted fue a montarle un numerito a Mónica García delante de todas las cámaras. Usted fue a hacer una espantada. Fue a levantarse para despreciar una de nuestras lenguas cooficiales en España, con la mala suerte de que cuando vuelve a entrar a la reunión, uno de sus compañeros de su partido estaba hablando en gallego. Madre mía, no le salió bien ni una sola de las escenitas que se había preparado. Y lo que se demostró es que lo único que hizo fue hacer el ridículo, eso sí, y perder una inversión millonaria del Gobierno de España para Madrid, porque eso es lo que hizo con su sectarismo ideológico, perder 800 millones de euros para construir vivienda pública en Madrid. Señorías, nosotros vamos a hablar de todos los casos cuando tengamos toda la información y ahí vamos a exigir que se investigue, caiga quien caiga. Nuestra experiencia nos avala. A Más Madrid no le han temblado nunca las piernas para denunciar la corrupción, venga de donde venga. Pero hoy vamos a hablar de lo que tenemos, de lo que hay y de lo que sabemos. Y lo que hay es que mientras usted estaba en la conferencia de presidentes, el caso de su novio sumaba una nueva imputación. Mientras usted hacía el ridículo en Barcelona, la causa contra González Amador seguía engordando. Y aquí no hay un cabe presumir, aquí hay delitos fiscales confesados por escrito.
Aquí hay indicios sólidos de que su novio pagó medio millón de euros para sobornar a un ejecutivo de Quirón. Un pago para hacerse rico traficando con mascarillas. Y eso es lo que usted no soporta, que creía que su novio se iba a ir de rositas por delatar él mismo, que había confesado 2 delitos fiscales, y le hemos llevado a los tribunales por pagar un soborno a un empresario, que vamos a sentar a su novio en el banquillo no una, sino 2 veces. Por eso está tan nerviosa, por los 2 juicios de su novio y los 2 juicios de las residencias. Por eso no le aguanta la mirada a Mónica García, porque usted está acomplejada ante alguien que puede explicar cómo vive, y sobre todo porque usted no tiene la conciencia tranquila con las residencias, porque ya se ha dicho en un juzgado que usted encargó un plan por el que no se derivara a los mayores a los hospitales, y porque toda España sabe que las residencias no se medicalizaron. Así que deje de hacerse la víctima, que aquí nadie la ha llamado asesina. Y si tiene mala conciencia, usted sabrá por qué. Señorías, usted sabrá silencio, por qué agacha la cabeza. Silencio. Buen día, buenos días, Egunon. Buenos días, señora Ayuso. Si va a irse, por favor, cierre la puerta al salir. Es el mejor servicio que puede hacer por España. Váyase, pero no vuelva. Mire, las lenguas cooficiales son parte del alma de nuestro país. Nos permite hablar de muchas maneras. Sin embargo, el problema de la vivienda se escribe en toda España con la misma letra, la P, del Partido Popular. 5 comunidades se han acogido al plan que presentó el Gobierno de la Nación. Cataluña, Canarias, Euskadi, Asturias y Navarra. 5 comunidades que van a recibir 1.500 millones de euros para construir vivienda. Y Madrid se queda fuera de las políticas de vivienda por el sectarismo de su presidenta. Y mire, señora Ayuso, a la conferencia de presidentes se va a construir España, no a destruirla, no a hacer ruido para evitar que se hable de su pareja en los medios, porque en ese camino ha dejado usted en la estacada a todos los jóvenes que no pueden acceder a pagar un alquiler o la compra de una casa. ¿De verdad cree que está haciendo todo lo que está en su mano? Muchas gracias. Trabajar por el acceso a la vivienda, pero por favor no se deje dar los buenos días en asturiano y en aragonés, que ya ha pedido la vicepresidenta que también sean cooficiales. Vamos a ver cómo lo hacemos, señora Ayuso, porque se niega a escuchar las lenguas cooficiales y parece que el castellano ni lo entiende ni lo domina. En Madrid, la vivienda es el problema para la mayoría de la gente y el negocio para unos pocos. Podría probar a hacer algo bueno por esa mayoría y adherirse al plan del Gobierno, pero no. Usted está a otras cositas, ¿verdad? Porque el cerco judicial de Alberto Quirón y de las residencias Silencio, cada vez señorías. se está estrechando más. Silencio. Y para ocultarlo, lo que sea. Silencio. Mentir, Silencio, bulos, por favor. hacer el ridículo, todo menos trabajar, ¿verdad? Eso nunca. Mire, igual consigue que su pareja deje de estar en la prensa, pero ¿sabe dónde no va a conseguir que deje de estar? En el banquillo, porque es un defraudador, y usted lo sabía y lo sabe. Entre un defraudador y un fiscal que persigue delitos, otra vez elige el lado incorrecto, el del defraudador. Pero, señora Ayuso, todo se sabrá, como se sabrá lo que pasó en las residencias. ¿Qué decidió usted y su jefe de gabinete en esa reunión donde nacieron los protocolos que condenaron a 7.291 personas a morir de una manera Silencio, indigna? señorías, Y por ya favor. puestos a saber, ¿por qué no comparte con la oposición la ley de universidades, señora Ayuso? Privatizar de manera encubierta la universidad pública, atacar su autonomía, es atacar directamente un pilar de nuestra democracia. Todo se sabrá, incluso el dinero, señora Ayuso, con el que está pagando su ático de lujo. Mire, señora Ayuso, su nombre no va a pasar a la historia, pero ¿sabe dónde va a estar su nombre? En los sumarios judiciales. Muchas gracias. Ahora, y lo peor de todo es que hablan de catetos, y lo cateto es llamarte Juan y tener que ir a Bilbao y decir, por favor, llámeme John, que si no me quedo fuera de las instituciones. Lo cateto es que haya un gobierno vasco que en el Consejo de Gobierno no sabe hablar en vasco y en castellano tiene que prohibir a los médicos MIR que accedan si no es en euskera. Eso sí que es cateto. Así que miren, agur, benur. Thank you.